Buen día, hermanos. Gracias que se pudo arreglar el micrófono. Estaba preocupado porque no suelo hablar muy alto y muchas veces no llega muy lejos la voz. Pero gracias al Señor, y me estaba acordando de nuestro Señor Jesucristo cuando Él le explicaba a los 5.000 sin micrófono. En el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó sin micrófono, ¿no? Realmente es algo maravilloso que no podemos entender, ¿no? Pero ahí podemos ver la obra de Dios, ¿no? Ahí podemos ver cuando Dios interviene y muchas veces desmayamos en cuanto a eso. Bueno, gracias al Señor que podemos estar una vez más aquí. Y hoy voy a traer un mensaje que se titula, ¿no?, ¿en qué lugar estás? En una iglesia muchas veces encontramos grupos diferentes de personas, ¿no? Pueden haber personas inconversas que no conocen a Cristo. Hay personas que son carnales, son creyentes, pero son carnales. Y después están los creyentes espirituales, ¿no? Entonces vamos a mirar eso como Pablo presenta, ¿no?, estos tipos de personas. Y bueno, hay personas que no conocen a Cristo, ¿no? Y bienvenidos, porque aquí se va a predicar el Evangelio, hay hermanos que pueden hablar de Cristo, pero hay personas que vienen encubiertamente, entran a la iglesia y permanecen ahí, ¿no?, como haciéndose pasar por un creyente, pero en realidad no son creyentes. ¿Y qué pasa con esas personas? Tarde o temprano se van. No pueden permanecer en el lugar. ¿Entiendes? Y eso muchas veces trae conflicto también, porque trae su propia doctrina, ¿no? Aún siendo inconverso, ¿no?, trae su propia doctrina y quiere introducirla en la iglesia donde se predica la sana doctrina, ¿no? Y no lo pueden entender, ¿no? Y vamos a mirar estas cositas hoy aquí. Vamos a hablar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado en el día de hoy de poder traer tu palabra. Te pido tu ayuda, que sea tu palabra que salga de mi boca y no la mía, que el Espíritu Santo me guíe, me dé la capacidad, el poder. Y también te pedimos, si alguna persona hoy a través de este mensaje puede sentirse tocado, que el Espíritu Santo obre en su corazón para que esta persona pueda darse cuenta que necesita un cambio. Te pido, Señor, tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces el apóstol Pablo, ¿no pusiste? Tengo los versículos, sí. Los versículos los tengo. Bueno, el apóstol Pablo divide a los hombres y mujeres, ¿no?, en tres clases, como dije hoy. Pero el propósito de este mensaje es que puedas darte cuenta en qué lugar te encuentras dentro de estos tres grupos que vamos a tocar. Entonces debes pensar, ¿a dónde estoy yo? ¿En qué grupo pertenezco? El hombre natural, sin Cristo, sin el nuevo nacimiento, o un cristiano carnal, o un cristiano espiritual. Y vamos a seguir mirando eso. Entonces, el grupo número 1, el hombre natural. Vamos a ir a 1 Corintios 2:14. El hombre natural, ya sabemos que es una persona adánica, no ha nacido de nuevo. Y una persona necesita nacer de nuevo. 1 Corintios 2:14. Dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
de Dios no es este mundo, es para este mundo, pero no es de este mundo. La palabra viene de arriba, viene del cielo, donde Dios está, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces el Espíritu Santo es el que viene, ¿no? Y nos da la capacidad, la sabiduría a través de su palabra para poder entender lo que Dios dice. El hombre natural no puede entender eso. El hombre natural no puede tener eso, porque depende de su propia fuerza, de su propio poder, de su propia sabiduría. No es una sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría del mundo, de este mundo. Entonces vemos aquí que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Porque cuando un creyente, cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, ¿no? Y ese es el que nos capacita, es el que nos da el poder, la sabiduría, ¿no? A través de su palabra. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces cuando la persona natural no tiene eso, ¿no? Va por su propio medio, ¿no? Por su propia naturaleza, sin Cristo, sin el Espíritu Santo y sin conocimiento de la palabra, porque no la puede entender. Entonces vamos a ir mirando algunos versículos más. Juan 3, capítulo 3. Juan capítulo 3, y leemos del 3 al 5. Es un pasaje muy conocido, ¿no? Cuando Jesús le habla, cuando Nicodemo viene a Jesús, ¿no? De noche a hablar con Jesús, y vamos a ver qué dice Jesús respecto a la salvación. Vamos a leer del versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Él reconoció que Cristo no era de este mundo, que Cristo venía de Dios. Lo que él hacía era, no podía ser un hombre normal y común y corriente, sino que Dios estaba con él. Y entonces, el versículo 4 dice, 3 dice: pero Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hace falta un nacimiento. Nacemos físicamente y comenzamos como un niño cuando nacemos, ¿no? Un bebé, pero ese bebé tiene que ir desarrollándose, ¿no? Ir creciendo, ¿no? ¿Y quién forma parte en eso? ¿No? Que un niño vaya creciendo, vaya adquiriendo lo que necesita. Somos la familia, no solamente el papá y la mamá, si hay hermanos, también los hermanos, todos colaboramos con el niño, ¿no? Y yo me acuerdo, yo sé bien todo eso porque somos 12 hermanos, 12, no 2. Entonces he pasado por varias etapas, ¿no? Con bebés, y después con mis propios hijos y también con mis nietos, y bueno, he disfrutado al máximo que Dios me ha dado la oportunidad. Pero todos colaboramos en ese crecimiento, todos formamos parte de ese crecimiento, y así también el niño va a ir reconociendo quién es el padre, ¿no?
porque mayormente el padre trabaja y es el que menos está con el niño, ¿no? Sino la madre y los hermanos más pequeños son los que más pasan, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo tenía los bebés, entonces yo le hablaba como papá. Yo decía, yo soy tu padre. Ven acá, papito, ¿no? Yo soy tu papito, yo soy tu papá, ¿no? Y así el niño se va formando, ¿no? Y lo mismo pasa con una persona que nace de nuevo. Se tiene que ir formando y tiene que ir conociendo a su Padre espiritual, que es Dios, ¿no? Y todos tenemos que participar en eso, ¿no? Como ahora podemos ver que hay personas aquí que recién han aceptado a Cristo, que son bebés en Cristo, ¿no? Y un bebé puede tomar malas decisiones, si lo dejamos, ¿no es cierto? Pero para eso están la familia, para ir corrigiendo las cosas que no están bien, para las cosas que están mal. Tenemos que encaminarlo en ese camino recto, ese camino que Dios le ha mostrado. Ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Entonces tenemos una gran tarea nosotros, y eso es lo que está diciendo aquí en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. Imposible, imposible. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, nadie. Y cuando él dice nadie, es nadie, ¿no? Nadie. Yo no puedo ganarme el derecho de ir al cielo por mi propio medio. De ninguna manera. De ninguna manera. Todos somos pecadores. Juan 3:23. ¿No? Por cuanto todos, dice todos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Como hombre natural, por causa del pecado, ¿no? Todos caímos en esa bolsa, en ese saco, ¿no? Todos. No hay excepción de personas. Nicodemo era un hombre muy preparado, ¿no? Pero sin embargo él no adquirió esa sabiduría, ¿no? En cuanto decía la ley de Cristo. Él no entendió eso, ¿no? Pero Jesús le fue muy claro. Hay que nacer de nuevo. ¿Él entendió eso cuando Jesús le dijo hay que nacer de nuevo? No. Para nada. Él se fue por las ramas. Dice, ¿cómo puede un hombre entrar otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Esa fue la respuesta que dio Nicodemo. Pero el nacimiento espiritual es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Nosotros no vemos el Espíritu Santo. ¿Alguna vez alguien lo ha visto? Yo tampoco. Pero sí lo podemos escuchar, lo podemos sentir, podemos ver su poder, ¿no? Podemos ver guiándonos, capacitándonos, enseñándonos a través de su palabra. Y Jesús dijo, ¿no? Así como el viento. Ni sabe de dónde viene, ni sabe a dónde vas, pero existe. El viento está, no se ve, pero está, porque lo ves por lo que hace. Y a veces mucho destrozo, ¿no? Podemos ver. Entonces, vamos a ir a Judas también. Judas 19, versículo 19. Judas, versículo 19. Dice así: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Está hablando del hombre natural.
Y esos son los que traen decisiones, muchas veces entran en la iglesia encubiertamente, ¿no? Y nos traen muchos problemas también en la iglesia, ¿no? Pero son personas que no han nacido de nuevo. Y la palabra de Dios, y muchas veces están dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y Santiago 3:14, 14 y 15, dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Es una sabiduría mundana. Es una sabiduría humana. Entonces es una sabiduría terrenal, que no viene de los cielos, que no viene de arriba, que no viene de Dios. Pero entran encubiertamente en la iglesia y ellos quieren hacernos creer, y muchas veces, de verdad, muchas veces uno no sabe si realmente son salvos o no salvos, porque solamente Dios conoce el corazón de cada persona. Pero también la palabra de Dios es: por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Entonces también el pastor aquí también tiene que tener mucho discernimiento para ver una persona cómo actúa, qué dice, qué es lo que hace, ¿no? Y cuáles son sus ideas, ¿no? Cuando viene a la iglesia, a veces viene a la iglesia y vienen de otros lugares donde están contaminados con falsas doctrinas y todo eso. Y también la palabra de Dios: y muchos apostatarán, ¿no? Cuando aquel día se acerca, cuando Cristo va a venir, ¿no? Muchos apostatarán. Entonces, muchas de esas personas que dicen ser cristianos, pero al final se van a apartar de Dios, al final van a alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque no son salvos, porque no han nacido de nuevo. Entonces es muy importante tener esa seguridad, ¿no? De la salvación. Debemos tener esa seguridad. ¿Y cómo puedo tener esa seguridad de mi salvación? Dios dice que esa salvación es eterna, ¿no? Jamás la vamos a perder. ¿Y cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No? Nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, ¿no? Recibir a Cristo como nuestro Salvador, ¿no? Y esa es la seguridad, porque a partir de ese momento, cuando uno reconoce a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Él es nuestro guía. Él es el que nos da la capacidad, la sabiduría, el entendimiento de la palabra de Dios. Y también vemos primera de Juan 2:19. Estamos tratando del hombre natural. Primera de Juan 2:19. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una pregunta. ¿Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios? Amén. ¿Todos? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Pues tenemos que pensar. Si realmente soy salvo. Porque muchos dicen, salieron. Como dije hoy, muchas personas vienen, están un tiempo y se van. ¿Cuántas personas han venido y identificándose como cristianos? Han pasado por esta iglesia durante los 24 años que yo estoy aquí, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Han pasado por aquí, pero con el tiempo salieron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Yo sé que muchas veces hay personas que son salvas, que son creyentes, se tienen que marchar para ir a trabajar a otro sitio y esas cosas, tienen que ir a otro lugar. Pero hay muchos que se van porque no soportan la sana doctrina. No soportan la sana doctrina. Y se marchan, se van. ¿Por qué? Porque no son salvos. Nosotros, como dije hoy, nosotros no podemos saber quién es salvo y quién no es salvo, pero por su fruto lo conoceréis. Y Dios nos da pista, por medio de su palabra. Él nos da pista, y esta es una pista. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No eran cristianos. Por eso se han marchado. Y también Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No pertenece a Cristo. No ha nacido de nuevo. Si no tiene el Espíritu, no ha nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo, como dijo Nicodemo, dijo Jesús a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. No podrás. Por más buena persona que yo sea, no me puedo ganar el cielo. De ninguna manera. Porque todos somos pecadores. Y Cristo vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros y por todo el mundo, ¿no? Y aquel que creyere, ¿no?, de verdad, de corazón, será salvo. Será salvo. Entonces, ese es el hombre natural, usando su propia sabiduría, usando la palabra creyente, está usando su propia sabiduría si no ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo. Externamente pertenecía a la iglesia, externamente, ¿no? Pero no van a permanecer por mucho tiempo. No van a permanecer por mucho tiempo. Después hay un segundo grupo, el hombre carnal, no el hombre carnal, el cristiano carnal. Y cuando hablamos de un cristiano carnal, estamos hablando de un cristiano mundano.
Y también es muy triste de ver eso, ¿no? Personas que son salvos, que son creyentes, de verdad han creído y han aceptado a Cristo como su Salvador. Pero sigue bajo la influencia del mundo. Porque cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador, ¿no? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar de dirección. Es cambiar de dirección. Pero hay cristianos que han creído, han aceptado a Cristo como su Salvador, pero no hay cambio en su dirección. Y vamos a mirar también eso, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, está hablando a hermanos creyentes, es muy importante eso, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como un bebé, como un recién nacido, es verdad. Una persona recién convertida, ¿no? Va a tener la actitud de un niño, ¿no? Es normal, porque tiene que ir creciendo espiritualmente, se tiene que ir formando nuevamente, ¿no? en esa nueva vida. ¿Y quién tiene esa responsabilidad? ¿El pastor solamente? No, toda la iglesia tiene esa responsabilidad de que ese hermano vaya creciendo, ¿no? Y debemos ir ayudándole a crecer espiritualmente, ir encaminándolo en ese nuevo camino que Dios le ha dado. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Por eso hay hermanos que se ocupan del discipulado, y es muy importante que la persona que recibe a Cristo como su Salvador debe ser enseñada. Debe ser enseñada, como dice Mateo 28. Y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolo y, ¿qué más? Enseñándole. Enseñarle. Y toda la iglesia tiene esa responsabilidad de enseñar a ese nuevo hermano, ese bebé en Cristo, para que se vaya desarrollando y vaya creciendo espiritualmente y se vaya fortaleciendo espiritualmente. No es una tarea fácil. Como tampoco es una tarea fácil hacer caminar un niño cuando nace. No es fácil, ¿no? Un niño cuando empieza a caminar, madre mía, ¿no? Se va cayendo de un sitio para otro. Y así también es el nuevo creyente, ¿no? Tiene un montón de cosas en su mente, ¿no? Y que tiene que desarrollar, y también puede estar ansioso como un niño que quiere caminar y no puede, ¿no? Y así es un nuevo cristiano. Es maravilloso. Maravilloso es cuando nos involucramos en esa nueva vida, en ese bebé en Cristo. No abandonarlo. Aceptó a Cristo, muy bien. Adiós. No funciona así. La iglesia tiene la responsabilidad que ese niño crezca espiritualmente. Es algo bonito. Y así como Dios va a ir añadiendo, de acuerdo a nuestra responsabilidad, Dios va a ir añadiendo más a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una iglesia responsable. Es una iglesia responsable, ¿no? Entonces es muy importante. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía.
Había un problema y parece que había una inmadurez, ¿no?, fallida. Y aquí dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contienda. ¿De qué vienen esos, los celos y contienda y todas esas cosas? ¿Viene de lo alto? ¿Viene del Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿No? La carne. La carne. ¿No? La carne. Dice, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombre. Aquí está usando como un hombre. ¿De qué se está refiriendo cuando dice andáis como un hombre? Como un inconverso, como un mundano estás andando. Y no puede ser. No puede ser, pero eran creyentes. Porque Pablo le dice hermanos. Pero todavía no había un crecimiento espiritual. Todavía necesitaba de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Porque no eran capaces todavía de poder asimilar cosas más grandes de la palabra de Dios, más profundas de la palabra de Dios. No eran capaces. Versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Cómo podemos definir esa clase de personas, esa clase de creyente? Seguidores de hombre. Seguidores de hombre. Y sabe una cosa, yo no vengo a la iglesia porque me gusta más que como predica Sammy, como predica Timoteo, como predica Clayton. Yo no vengo por eso. Yo vengo para escuchar el mensaje. Y sabes una cosa, una palabra de Dios, una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Venga, una sola palabra te puede cambiar la vida para siempre. Así que no vengamos a la iglesia seleccionando los hermanos que están predicando. Me gusta esto, me gusta lo otro. Todos van a traer la palabra de Dios. Y una palabra, como le dije hoy, puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Lo importante es que estemos atentos a lo que Dios nos dice. Pero si venimos a la iglesia, ¿no?, con los oídos taponados, no escuchamos nada, ¿no?, y estamos en otra cosa, a lo mejor venimos aquí a la iglesia, pero nuestra mente está afuera, está en otro sitio, estamos físicamente, pero no estamos. Entonces es muy importante prestar mucha atención, ¿no? Quien quiera que sea que esté predicando es un siervo de Dios. Amén. Es un utensilio de Dios que Dios usa para darte el mensaje. Dios nos usa para eso. Y gracias a Dios, ¿no?, que pueda ser un servidor a Dios, que pueda cumplir con ese mandato que Dios nos ha dado a cada uno. Y también vamos a mirar más versículos. Hebreos 12. Y vamos a ver por qué causa, ¿no?, estos hombres carnales no crecen. Hebreos 12.
Perdidos. 12, 1, 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Pero este no es el pasaje que estoy buscando. 5 a 12. 5, versículo 12. Ah, a ver. Capítulo 5, versículo 12. Vamos a partir del 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestro, así que no está hablando a un bebé recién convertido. Ya está hablando un cristiano que hace mucho tiempo que fue salvo, pero no hubo un desarrollo cristiano. No hubo. Dice, pues de tanto tiempo, ¿no? Así que cuando dice tanto tiempo, porque ya ha pasado un recorrido, a lo mejor 2 o 3 años, y ellos seguían como el primer día. Porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Directamente no hubo crecimiento cero. Pero eran creyentes, eran salvos. Eran salvos. Pero crecimiento cero. ¿Hay en nuestra iglesia de ese tipo de personas? ¿De ese tipo de creyentes? Hay. ¿Cómo podemos saberlo? Por sus frutos los conoceréis. Hay personas, cristianos, vienen justo un minuto después que empezó la reunión, entran, se sientan y un minuto antes que termine la reunión se van. Y así pasa la mayor parte cuando vienen a la iglesia. No hay comunión. Y en una familia, cuando no hay comunión, ¿qué pasa? ¿Hay desunión? ¿Hay desunión? No. Para mí es un gozo de venir media hora antes, los domingos. Ya fui formado así. Y no solo aquí, ya eso lo aprendí cuando estaba en Argentina. Yo siempre, igual que Clay es el primero que llega. ¿No? Cuando yo llego a veces 1:30, él ya está acá. Yo digo, hoy lo voy a ganar yo, ¿no? Y él está acá. Pero el entusiasmo, ¿no? La alegría de venir a la iglesia, de compartir, de estar con los hermanos un rato antes que empiece el mensaje y todo eso. Comunión entre los hermanos. Compartir, preguntar al hermano cómo está yendo la semana, qué tal, ¿no? Pero si no hay eso, no hay... falta algo, ¿no? Falta algo. Por eso hay cristianos carnales, mundanos, son salvos, pero no practican la santidad. Y tampoco pueden. ¿Por qué? Porque le falta ese crecimiento espiritual. No se someten tampoco. No se someten tampoco. Muchos, yo conozco algunos que han empezado con el discipulado, luego lo abandonan, se van, porque no tienen ese deseo de crecer espiritualmente. Un niño quiere crecer. Cuando yo era chiquito yo quería ser grande. Ahora quiero ser chiquito. Ahora quiero ser más pequeño.
Me gustaría ser más pequeño, pero gracias a Dios siempre llevo un niño adentro. Gracias a Dios. Y el pastor igual, ¿no? Siempre hay un niño adentro, ¿no? Y doy gracias al Señor por eso. Bueno, vamos a seguir hablando un poco más. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¡Wow! ¡Wow! Cuando uno es un cristiano, cuando uno se convierte en un cristiano, ¿qué va a pasar? Una lucha, ¿no? Una lucha entre la carne y el espíritu, una lucha. Y tenemos que aprender que podemos tener la victoria por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos da la victoria. Nosotros imposible. Con la carne imposible. Vamos a ceder siempre a la carne, sin el Espíritu. Siempre vamos a ceder a la carne. Pero cuando tenemos el Espíritu morando en nosotros, por eso ahí nos damos cuenta, ¿no? Que somos un hijo de Dios de verdad. Cuando batallamos, ¿no? Cuando queremos lograr el propósito de Dios y Dios nos da la victoria. Y hay muchas cosas que tenemos que desechar después que hemos adquirido durante toda nuestra vida, ¿no? Muchos hábitos, muchas cosas inmundas que no le agrada a Dios. Entonces tenemos que aprender a desechar todas estas cosas. Y más hoy día con la televisión, con los móviles. Madre mía, madre mía, lo que tenemos ahí. Y tenemos que aprender a desechar todas aquellas cosas que no le agrada a Dios. Y eso lo podemos lograr únicamente sometiéndonos al Espíritu Santo. Si no, imposible. Si no, imposible. Cuando nos encontramos en una situación, solo tenemos que decir: Señor, quíteme estas cosas del medio. No quiero saber nada. Yo muchas veces lo he hecho. ¿Y saben una cosa? Pero muchas veces le damos a la carne lo que pide la carne. Cedemos. ¿Y saben una cosa? Y eso va aumentando. Va aumentando. Quiere más. La carne quiere más. Y más. Y más. ¿Qué pasa cuando hay películas en los móviles, en la televisión, pornografía? ¿Qué hacemos con eso? Yo no digo que tú abres el móvil, puede aparecer algo, pero que lo malo es cuando uno se centra ahí y le da el gusto a la carne. Le da a la carne lo que desea, porque eso es lo que desea la carne. Mucho cuidado con eso. Siempre tenemos que preguntarnos: ¿estoy agradando a Dios con lo que estoy mirando? ¿Con lo que estoy haciendo? ¿Estoy agradando a Dios? Primera Tesalonicenses 5:19. No se me duerman, manténganse despiertos. 5:19. No apaguéis el Espíritu Santo. Wow. ¿Cómo podemos apagar el Espíritu Santo? ¿Cuánto creen que podemos apagar el Espíritu Santo que mora en nosotros? Podemos apagarlo. ¿Y sabe qué? Obedeciendo a la carne.
rendirnos a la carne, no escuchando al Espíritu Santo cuando nos habla, ignorar el Espíritu Santo. De esa manera apagamos el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuidado. ¿Cómo el mundo puede ver algo diferente a nosotros? ¿Andando en la carne? No nos vamos a parecer a ellos, como hacen los cristianos carnales. ¿Qué diferencia hay entre un hombre natural, un hombre del mundo, y con un hombre carnal? No hay diferencia en su andar. Porque el hombre carnal hace lo mismo que hace el mundo. Se somete a la carne. Hace los deseos de la carne. Romanos 8:8. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Porque la única manera que podamos agradar a Dios es andando en el Espíritu. Amén. En comunión con Dios. Cada día, cada momento, en todo el tiempo. En todo el tiempo. Entonces, el hombre, según la carne, no puede agradar a Dios. Que hermanos, vayan tomando nota de todas las cosas que Dios quiere. Yo doy gracias a Dios porque primeramente soy doblemente bendecido por poder someterme a la palabra, preparar este mensaje, y ojalá que no caiga en saco roto, sino que tú miras en qué lugar te encuentras. Es tu decisión. Es tu decisión. Entonces, la carnalidad nada aprovecha. Queda un poquito. Y también, el versículo... Dios dice que no pertenecemos a este mundo, que somos extranjeros. Yo soy extranjero, claro, yo soy de España. ¿Cuántos extranjeros hay aquí? Todos. Madre mía. Se parece a una extranjería. Todos somos extranjeros, madre mía. Pero, ¿saben una cosa? Filipenses 3:20. Es un artículo muy conocido por todos. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino está allá arriba en los cielos. Filipenses, Colosenses, Filipenses 2:20. 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo pensaba que mi ciudadanía la tenía aquí en España ahora, o en Argentina. Pero cuando hemos nacido de nuevo, ya no pertenecemos más a este mundo. Ya pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos.
donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, preparando un lugar para cada uno de sus hijos. Amén. Y ahí y a ese lugar tenemos cada uno de nosotros. Por eso nosotros estamos de paso acá, como un peregrino. Yo estoy 100% seguro que cuando me voy de este mundo, que no me falta mucho, pero estoy gozoso porque sé que hay un lugar que me está esperando, sé que tengo un lugar donde Cristo me está preparando y que me voy a reunir con mi Salvador y le voy a ver cara a cara y voy a sentir vergüenza, seguro que voy a sentir vergüenza, no por las cosas que he hecho en este mundo y que no he agradado a Dios, muchas cosas. Pero así todo yo sé que voy a estar con el Señor, ¿no? Bueno, tenemos un tercer grupo, vamos a hacerlo rapidito que son los hombres espirituales que no hablamos. ¿Qué dice la palabra de Dios de los espirituales? Hablamos del hombre natural, hablamos del cristiano carnal y también hay un hombre espiritual, ¿no? Vamos a Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurate con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un cristiano espiritual? Restaurar. Restaurar. Amén. Como un restaurador, ¿no? Restaura las cosas que están fallando, ¿no? Y así también podemos encontrar hermanos, ¿no? Con problemas, en situaciones, en una falta, que han caído, pero el espiritual tiene un deber, restaurarle, ¿con qué? Con mansedumbre. Con mansedumbre, no con castigándole aún más, no, sino con mansedumbre. Esa es la tarea del hombre espiritual, ¿no? Entonces, entre las diferencias y el creyente carnal, ¿no? Bueno, ya lo hemos dicho hoy, ¿no? Vamos a Gálatas 5:17. Y al ladito, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es una lucha. El hombre espiritual tiene una lucha. El cristiano carnal no tiene esa lucha, porque no lucha. Tiene el espíritu apagado, apagado completamente, ¿no? Pero el hombre espiritual no, tiene la lucha, está luchando contra la carne, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Es una lucha que estaré continuamente, cada día estamos luchando contra la carne, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el que nos da la victoria, nos da la victoria. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que yo quiero, dijo el apóstol Pablo, sino el mal que no quiero. Eso hago, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es una lucha constante, ¿no? Que tenemos ahí luchando, ¿no? Para que el Espíritu Santo esté controlándonos, ¿no? Pero el Espíritu Santo, cuando el hombre espiritual no
no cede los deseos de la carne, sino que va luchando, ¿no? Para tener la victoria sobre la carne. Y eso es muy importante en un creyente. Tenemos esa lucha y tenemos que lucharla. Tenemos que lucharla. Pero el que nos da la victoria es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso no debemos darle rienda suelta, rienda larga al pecado, sino a la carne, porque te va a destruir. Te va a destruir. En cambio, el Espíritu Santo te da vida, ¿no? Y cuando pasa eso en nuestra vida, que vamos teniendo victoria tras victoria, nos vamos alimentando cada vez más, ¿no? Y vamos creciendo espiritualmente, nos vamos haciendo fuertes espiritualmente. Y eso un bebé tiene que ir aprendiendo también, ¿no? Poco a poco. No debemos ceder a la carne. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino. Uy, uy. ¿Qué hace la persona cuando toma un poco más de vino? Te digo un poquito, algunos toman mucho. Pero, ¿qué cambio hay? ¿Hay algún cambio en la actitud de la persona cuando está un poco alcoholizada? ¿Quién está tomando el control ahí? ¿La persona? El vino. Es el alcohol que está tomando el control. Dice, toma más, toma un poquito más. Mas antes ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Que sea el Espíritu Santo que te controle a ti, no el vino. Amén. Mas antes ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Desechando esas cosas, ¿no? Porque si nosotros cedemos, va a tomar poder en nosotros. Un borracho, ¿cómo se convierte en un borracho? Con una gota. Probando una gota. Más y más. Debemos tener cuidado con eso. Cuidado. Porque te puedes llegar a controlar de tal manera que tú cedes al final. Y vas apagando el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y por último, Dios nos ha dado dones, tanto al espiritual como al carnal. Porque cuando somos hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, también junto en el paquete viene, como se dice normalmente, en el paquete viene también los dones espirituales. Son dones que vienen junto con la salvación. Cuando una persona es salva, en todo el paquete viene eso de los dones. Es importante descubrir cuál es mi don. Amén. ¿Sí? Sí. ¿Y qué debo hacer una vez que lo tengo descubierto? Ponerlo al servicio. ¿Y cómo lo puedo descubrir? Prácticamente. Normalmente no lo descubrimos nosotros mismos, sino el pastor. Él puede darse cuenta a través de nuestra actitud, ¿no? Involucrarnos en los ministerios, en la obra, colaborando en la iglesia, ¿no? Y nosotros empezamos así, ¿no? Y doy gracias al Señor
El último versículo, 1 Corintios 14, 12. Dice, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Edificación de la iglesia. Qué bueno. Entonces no es algo para mi provecho. No es algo para mí. Es para edificación de la iglesia. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos ver, descubrir el don que Dios nos da para que la iglesia se beneficie. Que no sea yo una carga para la iglesia, sino que sea una bendición para la iglesia. Yo siempre digo, el pastor dijo una vuelta algo, si yo no soy una bendición, yo no quiero estar en la iglesia. Y es verdad. Es verdad. Yo pienso igual. Si yo no soy una bendición en la iglesia, ¿para qué quiero estar en la iglesia? Cada uno debe ser una bendición a la iglesia. Amarnos unos a otros, colaborar unos a otros, ayudarnos unos a otros. Y que el pastor pueda contar con nosotros. Muchas veces el pastor no puede contar con ciertas personas. ¿Por qué? Porque no están. Vienen, desaparecen, ¿no? Debemos ser constantes en la obra de Dios. Amén. Así como el Espíritu Santo que mora en nosotros está constantemente en nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pido, Señor, que no caiga en saco roto todo lo que tú nos enseñas. Primeramente te pido por mí, para que pueda ser más diligente, que pueda ser una bendición a esta iglesia, aquí en este lugar. Y también te pido, Señor, que cada uno de los hermanos, que también le des la capacidad, la sabiduría para entender, comprender y llevar a cabo el ministerio que tú nos has dado, ¿no? Para alcanzar a este mundo que está bajo condenación con el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor. Te lo pido todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.